está en Juan capítulo 13, a partir del versículo 21, y vamos a saltar algunos versículos. ¿Está bien? Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Versículo 33. Jesús dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En esta escena vemos a 3 hombres sentados a la mesa con Jesús. Vemos a 3 hombres cenando con la gracia. Uno de ellos es Judas, el otro es Pedro y por último está Juan. Y cada uno de ellos representa un aspecto de nuestra relación con Jesús, o en otras palabras, cada uno de ellos representa una forma diferente de responder a la gracia. Ahora, con este mensaje me gustaría que te sintieses identificado con alguno de los 3. Pero yo creo que todos nosotros no solo somos uno de los 3, sino que en diferentes momentos de nuestra vida somos los 3. Judas esa noche decidió traicionar a Jesús, entregándolo a sus enemigos, vendiéndolo por 30 monedas de plata. Pedro esa noche hizo una promesa arriesgada a Jesús, diciendo que aunque todos los demás discípulos le abandonasen, él iría hasta la muerte con Jesús. Juan, esa noche, mientras todos los demás hablaban, él se mantuvo callado y simplemente recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Ahora bien, al terminar la noche, Judas terminó ahorcado de un árbol. Pedro terminó fracasando en su promesa, negando a Jesús no una, no 2, sino hasta 3 veces. Pero Juan fue el único que fue capaz de acompañar a Jesús hasta la cruz, y a los pies de la cruz consolar a Jesús en el momento de mayor dolor. Y me gustaría que explorásemos cada uno de estos personajes. ¿Me acompañas, por favor? Y Espíritu Santo, yo te pido que reveles quiénes somos, dónde nos encontramos, para que la gracia nos pueda alcanzar. Hablemos primero de Judas. ¿Queréis que sea honesto con vosotros? Durante mucho tiempo odié a Judas.
Me parecía un personaje repulsivo y en mi imaginación siempre lo dibujaba como un ser despreciable. Alguien con la mirada oscura, los dientes llenos de sarro, unas uñas afiladas, algo así como la caricatura de la bajeza humana. Pensaba, ¿qué tipo de persona es capaz de vender a Jesús por 30 monedas de plata y traicionarle después con un sucio beso? Y después afirmaba categóricamente en mi corazón, yo jamás haría eso. Hasta que un día, en mi lectura continuada del Evangelio, al llegar a esta parte de la traición de Judas, y al estar en ese momento a punto de volverle a juzgar en mi corazón y volver a sentenciar, yo jamás haría eso, oí la voz del Espíritu Santo bien clarita aquí dentro que me dijo, sí lo harías. Y no solo eso, que ya me dejó temblando, sino que me dijo, Itiel, tú eres exactamente igual que Judas. Y por si eso ya no te pareciese suficiente drama, escuché al Espíritu Santo reprendiéndome y diciéndome, Itiel, no puedes odiar a quien yo he amado. Ahora, si tú eres parecido a mí, si tú tienes un sentido muy alto de la justicia, yo creo que no te gustará que Jesús te compare con Judas. Yo soy de esas personas que cuando escucha una noticia en la televisión sobre los actos horribles que cometen otras personas, me siento incómodo, incluso a veces me siento airado. Cuando escucho que una esposa engaña a su marido con otro y destruye una familia y desestructura la vida de sus hijos. Cuando escucho que un hombre maltrata a una mujer física, verbal o sexualmente. Cuando escucho que un político roba dinero público y después pone la mejor sonrisa delante del pueblo. Cuando escucho que un asesino termina con la vida de otra persona, digo dentro de mí, yo no soy esa clase de persona. Cuando escucho historias como la de José Rabadán, más conocido como el asesino de la katana. Ponme la foto, por favor. Hace unos 15 años atrás, esta noticia conmocionó España entera. Un joven que tenía tan solo 16 años, una noche cogió una espada, una katana, y por la noche asesinó con esa katana a su papá, a su mamá y a su hermana con síndrome de Down. Y cuando yo escucho historias como estas, hay algo dentro de mí que me hace pensar, el infierno está justificado. Y sentencio dentro de mí, yo no soy esa clase de persona. Y seguramente tú reaccionas como yo. Pero si hay una verdad que se repite constantemente en la Biblia, desde la primera página hasta la última página de la Biblia, es esta: tú sí eres esa clase de persona. Tú sí eres esa clase de persona. En las condiciones propicias eres capaz de cometer actos de inmensa maldad. La Biblia dice que todos tenemos dentro de nuestro corazón una semilla de maldad. Y aunque esa semilla pueda parecer insignificante, tiene el potencial para producir toda clase de pensamientos, palabras y actos perversos. La Biblia llama a esa pequeña semilla pecado. Y esa semilla está plantada en el corazón de cada bebé que nace sobre el planeta Tierra. ¿Hay en esta sala alguna madre que tenga un bebé? Que se ponga de pie, por favor. ¿Hay alguien con un bebé en la sala? Allí veo a alguien. ¿Lo tienes? Ponte de pie. Qué tierno es ese bebé, ¿verdad?
Cuando uno ve esa escena, un bebé inocente, uno puede decir, ¿qué culpa tiene ese bebé? Pero te voy a decir una cosa, y sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero ese bebé no tiene nada de inocente. Pregúntale a la mamá, podría hacerte una entrevista ahora mismo. Ese bebé tiene una semilla plantada en su corazón que le hace tender a la rebelión constantemente. Siempre está buscando la manera de cruzar los límites. Siempre está buscando la manera de atraer la atención hacia sí mismo. Siempre está buscando la manera de ganar. Hay algunas madres que se preguntan, pero ¿dónde ha aprendido mi hijo a mentir? Mira, nadie le tiene que enseñar. Eso viene de fábrica. Eso está aquí dentro. ¿Sabéis por qué no damos una pistola a un niño de 3 años? Porque la usaría. Porque como no tiene desarrollado su razonamiento, todavía no entiende cuáles son las consecuencias de sus actos, solo es impulsado por un instinto primario y egoísta que está dentro de él. Y si otro niño viniese a quitarle un juguete, en la rabieta le haría ¡pum! Y lo mataría. Hay algo que no está funcionando bien dentro de nosotros. La Biblia es muy clara con esto. Constantemente está hablando que incluso los mejores de los mejores de los mejores fracasaron. Si eres honesto, tú sabes que en lo profundo de tu ser algo anda bastante mal. Si no, ¿por qué coqueteas con la idea de poseer lo que no es tuyo? O a quien no es tuyo. ¿Por qué retocas la verdad para que sea más favorable para ti? ¿Por qué hablas mal de otras personas a sus espaldas? ¿Por qué deseas que otros fracasen? Mira, si ahora mismo apareciese una pantalla de video sobre la cabeza de cada uno de los que estamos aquí, una pantalla que registrase cada pensamiento secreto de las profundidades de nuestro ser, y esa pantalla fuese visible para todos los que están a tu alrededor, mira al que tienes a tu lado. No te gustaría estar sentado a su lado, pero te voy a dar una noticia: él tampoco querría estar sentado al lado tuyo. Honestamente, si apareciese una pantalla sobre mi cabeza con el registro de cada pensamiento secreto, de cada intención privada, tú ahora mismo cambiarías tu manera de mirarme. Probablemente te pondrías de pie y saldrías de esta sala. Hay algo dentro de nosotros que funciona mal. ¿No te has dado cuenta de esto? Te voy a poner un ejemplo para avergonzarme a mí mismo. Hace 2 años, cuando me mudé de Bilbao a Madrid, odio las mudanzas, son horribles, desempaquetar cajas y sobre todo colgar los cuadros de mi mujer. Y ahí estaba yo con el taladro, poniéndole los cuadros a mi mujer en las paredes. Haciendo agujeritos, poniendo ahí las puntitas, poniendo el cuadro, y ahí estaba mi mujer como una arquitecta diciendo: no, está un poquito inclinado, no, más a la izquierda, no, un poquito más a la derecha. Y tú sabes, cuando llevas 1 hora con los dichosos cuadros, como que una ira empezó a moverse aquí dentro de mí. Y cuando me dijo: no, por 10ª vez, no, está inclinado, cogí el taladro, ¡pum!, lo tiré al suelo y dije: estoy harto, no aguanto más. Joder, lo más bonito que dije. Y empecé a arremeter contra mi esposa. La empecé a faltar al respeto. Y yo no sé si tú has empezado una discusión hablando de cuadros y has terminado hablando de cosas que pasaron hace 10 años. Y empecé a insultarla con palabras sutiles, porque a veces insultar no necesitas utilizar palabrotas.
y la falté al respeto, y ella me contestó, y en un momento de arrebato, para yo sentirme justificado, la miré, la señalé con mi dedo y le dije: tú, bien dramático, tú sacas lo peor de mí. Y como creyéndome justificado, me fui a mi habitación, cerré la puerta y me quedé ahí. Y cuando por fin todas esas emociones fueron bajando y empecé a percibir la voz del Espíritu Santo, me dijo: muy bonito, O sea que ella, dices que tiene la culpa porque saca lo peor de ti. Querido Itiel, nadie puede sacar de ti lo que no está dentro. Si ella ha sacado ira de ti, es que esa ira estaba dentro de ti, y el responsable por esa ira no es tu mujer, sino eres tú. Tú eres el responsable de esa ira. Ahora, por favor, yo ya me he avergonzado delante de ti. ¿Alguna vez has hecho algo que te haya sorprendido a ti mismo? Algo que incluso te haya escandalizado de ti mismo, que al hacerlo después y al meditar en ello has pensado: no creía que fuese capaz de hacer una burrada como esta. Pues queridos hermanos, la verdad es que siempre fuiste capaz de hacerlo. Solo que la semilla de maldad dentro de ti no había encontrado la atmósfera perfecta para brotar. Ahora, la mayoría de personas que entienden que algo funciona mal en su corazón y sienten esa incómoda sensación de corrupción, muchos buscan un atajo para olvidarse de eso que anda mal dentro de ellos. Y solemos compararnos con otros que creemos que son peores a nosotros y los llamamos monstruos. Por ejemplo, yo no soy un monstruo como esos nazis. ¿Cuántas veces he oído yo llamar a los nazis monstruos? Pero mi pregunta arriesgada esta mañana es la siguiente: ¿en realidad los nazis eran monstruos o eran humanos? Porque vamos a pensar un poquito. Lo que quiero decir es que el movimiento nazi del siglo XX, que dejó millones de muertos en Europa, no fue un movimiento de un grupo aislado de personas enajenadas mentalmente, sino que fue la complicidad de miles de personas de una de las sociedades más avanzadas de la época, Alemania, que en ese momento estaba produciendo los mejores eruditos, científicos y teólogos del momento. Es decir, el movimiento nazi germinó en medio de una de las culturas más elevadas del planeta Tierra. Por lo tanto, decir que los nazis eran monstruos y que tú no, creo que eso es un juicio injusto. Más bien, yo creo que el juicio correcto sería admitir que el ejemplo de los nazis demuestra en lo que todo ser humano puede llegar a convertirse si la semilla de maldad que hay dentro de él germina con todo su potencial. Déjame hacerte una pregunta: ¿hay alguna diferencia entre usar tu fuerza para asesinar a un judío que usar tu fuerza para acosar al niño gordo con acné de tu colegio? ¿Hay alguna diferencia entre el asesinato y el bullying? Sí y no. Es una diferencia cuantitativa, pero no es una diferencia cualitativa. La diferencia está en la extensión de las consecuencias, pero no en la esencia misma de la acción. Ahora tú puedes decir: Itiel, eso me parece algo imposible. ¿Cómo vas a comparar el bullying con el asesinato? ¿Cómo vas a comparar la pornografía con el adulterio? Mira, eso no es idea mía. Jesús lo dijo en su famoso sermón de la montaña. Dijo: oísteis que fue dicho, no adulterarás.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer que no es su esposa y la codicia sexualmente, se considera ya como una violación, como una infidelidad, como un adulterio. Oísteis que fue dicho: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que tiene un pensamiento de odio, de rencor, que habla mal de otra persona, que la difama, ya le será contado en el juicio como si fuese asesinato. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es esto: todo gran árbol proviene de una pequeña semilla. Es decir, la diferencia está en la extensión, pero no en la esencia, porque tanto el árbol como la semilla comparten el mismo ADN. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Esa pequeña semilla de maldad dentro de ti, si la expones a la atmósfera adecuada, si la riegas, si la abonas, si la echas ciertos nutrientes, si la expones a ciertas atmósferas propicias, puede brotar. Lo que quiero decir es que todos aquí pueden ser infieles en la atmósfera propicia. Todos aquí pueden robar en la atmósfera propicia. Todos aquí pueden matar en la atmósfera propicia. No es sabio negar el potencial para la maldad que hay dentro de ti. Lo que verdaderamente es sabio es no exponer esa semilla a la atmósfera que puede hacer que brote. ¿Sabéis? Mucha gente me pregunta: Itiel, ¿tú eres espiritualmente muy fuerte? Y yo digo: no, todo lo contrario. Yo soy débil. Y esa es mi sabiduría. Mi sabiduría es creerme débil. Hay mujeres, hermanitas, que se enfadan conmigo el día lluvioso cuando yo voy con mi coche y ellas están caminando por la calle con su Biblia, y yo no paro mi coche para recogerlas y meterlas dentro de mi auto para llevarlas a su casa. ¿Por qué? Porque si estoy solo, yo sé que potencialmente soy un adúltero. Yo no niego el potencial para la maldad que hay dentro de mí. Mi sabiduría, por mucho que tú te enfades, es no exponerme a las atmósferas que pueden proveer los nutrientes necesarios para que esa semilla germine. Y alguno dice: ¿y qué tiene que ver todo esto con Judas? Ahí va. Lo cierto es que yo soy como Judas. Me escandaliza la manera en la que él traicionó a Jesús, pero ¿cuántas veces he traicionado yo a Jesús de otras maneras? Ahora, yo no me considero diferente a Judas, salvo en una cosa: yo acepté la gracia que Judas rechazó. Lo voy a volver a decir. Yo, siendo igual que Judas, acepté la gracia que Judas rechazó. Lo que estoy diciendo, y esto puede sonar muy escandaloso para algunos en la sala, es que había gracia suficiente en Cristo, incluso para Judas. Pero Judas rechazó esa gracia. El Evangelio dice que cuando Judas vio que lo que había hecho había llevado a Jesús a la cruz, él entró en un shock y se fue corriendo a un campo, ató una soga al cuello y se colgó de un árbol. Pero lo que quiero decirte esta mañana es lo siguiente, y quizá esto te incomode, pero es la verdad de la verdad de la verdad. Si Judas, en vez de haber corrido a ese árbol, hubiese corrido a la cruz, incluso para Judas hubiese habido gracia. Porque, queridos hermanos, si hubo gracia
para el ladrón crucificado con Jesús, que probablemente pidió auxilio a Jesús, más por miedo a la muerte que por amor a Jesús, que no podía hacer nada en ese momento para enmendar su pasado y que no podría sumar ni un punto de bondad a su historial. Si hubo gracia para ese ladrón, también habría habido gracia para Judas. Si hubo gracia para Pablo, que antes fue conocido como Saulo de Tarso, que dirigió una campaña de exterminio contra los cristianos, un asesino, un perseguidor de la iglesia que metió en la cárcel a hermanos y dividió familias. Si hubo gracia para Pablo, también hubiese habido gracia para Judas. Si hubo gracia para la mujer adúltera, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y traída delante de todos con todo el peso de la ley sobre ella, y aún así hubo gracia para ella, también hubiese habido gracia para Judas. Pero Judas corrió en la dirección equivocada. Y hay algunos aquí que están en un momento de decisión. Tienes que decidir hacia dónde corres, si corres hacia el árbol o si corres hacia la cruz. Jesús envió un mensaje a Judas en esta cena. Muchos, al no entender el contexto judío, no capturan los pequeños detalles de la historia. Pero en aquel momento era costumbre que cuando el anfitrión de una cena, que en este caso era Jesús, quería honrar, distinguir en medio de todos los demás a alguien en la mesa, lo que hacía era tomar un trocito de pan, untarlo en la salsa del cordero y darle el primer bocado a esa persona. ¿Y sabéis a quién dio Jesús el primer bocado? A Judas. Y lo dio sabiendo que Judas le iba a vender. Y de alguna manera Jesús le estaba diciendo: Judas, sé lo que vas a hacer, pero quiero que sepas que entre estos 12, esta noche, la noche en la cual va a ser la noche más oscura para ti, aún te prefiero, aún te amo. Hay una puerta de regreso para ti si quieres volver. Pero Judas no entendió. Ahora, ¿por qué Judas se ahorcó? Préstame atención, por favor. Porque Judas experimentó remordimiento, pero no experimentó arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Presta atención. El remordimiento te hace sentir dolor por las consecuencias que el pecado acarrea sobre ti. El dolor que el pecado trae a tu vida, la vergüenza que el pecado trae a tu vida, que la pérdida que el pecado trae a tu vida, los conflictos que el pecado trae a tu vida, las heridas que el pecado trae a tu vida. El remordimiento se trata de tu dolor, de lo que tú experimentas. Y cuando alguien está en un estado de remordimiento, se encuentra en un momento muy peligroso y puede hacer tantas locuras como ir a un árbol y colgarse, porque el remordimiento te lleva al mismo infierno. Ahora, el arrepentimiento es algo muy diferente. Los sentimientos parecen parecidos, pero no lo son, porque en el arrepentimiento tú sientes dolor por haber quebrado el corazón de Dios. Tú entiendes que no solo has quebrantado una ley divina, tú entiendes que has quebrantado una relación. En el arrepentimiento, el asunto no se trata solo de ti, se trata de ti y de Jesús. Y eso es lo que lo hace diferente. Pero si hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, es que el arrepentimiento implica una revelación, implica ir a la cruz. Ponme la foto. Correr a los pies de la cruz
Y aquí a estos pies, viendo a Jesús sangrando, viéndole herido, viéndole torturado en inmenso dolor, clavado en esa cruz, al verle ahí tener una revelación que lo cambia todo, y es esta: yo soy quien debería estar clavado ahí. Y eso, entender eso profundamente en tu alma, hace que las compuertas de la gracia se liberen con una furia incontenible que te transforma. Yo escribí en mi diario unas palabras a los pies de la cruz en un momento muy oscuro de mi vida, y escribí esto: entonces me veo en ese escenario, cara a cara con Jesús, sabiendo quién es Él y quién soy yo, la bondad absoluta frente a la absoluta maldad, y sé que yo debería estar allí clavado. A los pies de la cruz grito: no, Jesús, yo merezco esto, yo tengo la culpa, esta es mi vergüenza. Pero Jesús me interrumpe con la furia de su amor y me dice: no, Judas, déjame esto a mí, déjame tomar tu lugar, déjame cargar tu pecado, déjame sufrir tu castigo. Y mientras Jesús es quebrantado en la cruz que yo merezco, su gracia me salpica y me hace un hombre nuevo. ¿Os acordáis del asesino de la katana? Ponme la siguiente foto. Ya no es más el asesino de la katana, es nuestro hermano en Cristo. Yo conocí al pastor que lo trajo a los pies de la cruz. Este hombre ha rehecho su vida en un inmenso dolor, pero totalmente sacudido por la gracia, y ahora es nuestro hermano. Se congrega en una iglesia y sirve a la causa del evangelio. Y hace poco salió su documental en la televisión española, y ¿qué crees? Toda España por Twitter diciendo: ¿cómo es posible que este hombre que asesinó a sus padres ahora pueda tener la oportunidad de una nueva vida? Todo el mundo escandalizado en España. Pero qué hipocresía, se escandalizan por eso, pero no por su propio pecado, sus secretitos que tienen ahí, sus infidelidades, sus astucias y sus violencias. Pero te digo una cosa: si la gracia no escandaliza, es que no es gracia, porque la gracia hace esto, hace a una persona nueva, completamente nueva, aunque sea como Judas. Eso es lo que hace la gracia. Ahora, yo sé que algunos ahora están nerviosos, pero entiéndeme, yo soy de la vieja escuela, de los que más nos condenábamos que otra cosa. Entiéndeme bien, quizá predico este mensaje porque yo lo necesito, quizá tú no. Pero si alguien después de este mensaje lo que entiende que estoy diciendo es: entonces lo que Itiel dice es que yo puedo salir allá afuera y hacer cualquier otra cosa que yo quiera, porque Jesús siempre debe perdonarme. Si tú entiendes de mi mensaje eso, tú solo has conocido un concepto, pero no has conocido una persona. Porque, queridos hermanos, la gracia no es un concepto, la gracia es una persona, es Jesucristo. Y cuando tú ves que esa persona te abraza con sus muñecas horadadas y con su costado abierto, cuando te mira con esos ojos donde todavía hay marca de la corona de espinas que estuvo sobre su cabeza, y te susurra al oído: consumado es, por amor a ti. Cuando tú tienes un encuentro no con un concepto, sino con una persona, jamás abusarías de esa persona, porque abusar de un concepto es fácil, pero abusar de una persona,
abusar de una persona, es que no la has conocido. Queridos hermanos, la gracia es gratis, pero la gracia no es barata. La gracia no le cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. A ti se te dio gratuitamente, pero a Jesús le costó cada gota de su sangre. Y es a los pies de la cruz donde entiendes que tu pecado es más grave de lo que jamás has estado dispuesto a admitir, pero que su gracia es más poderosa, abundante y lleno de belleza de lo que jamás has llegado a imaginar. Y si tú eres como Judas, quiero animarte esta mañana: corre, pero no al árbol, corre a la cruz, porque hay gracia para ti en esa mesa. Yo no sé si alguien me está entendiendo. ¿Me permites hablar de Pedro ahora? Pedro es diferente a Judas. Pedro esa noche llamó a Jesús aparte y le dijo: Jesús, te prometo que aunque esos desgraciados te abandonen, yo, Super Pedro, yo jamás te abandonaré. Yo iré hasta la muerte contigo. Y Jesús le dice: mira, Pedro, creo que te estás equivocando. Y si Jesús te dice que te estás equivocando, tú cierras la boca y te callas. Pero Pedro no. Pedro dijo: bueno, Jesús, es tu opinión, pero yo creo que te equivocas. Y todos conocemos esta historia. Pedro no negó a Jesús una vez, ni siquiera dos. Le negó 3 veces y cantó el gallo. Y le negó delante de una sirvienta. Y después, aunque Cristo murió y después resucitó y el movimiento cristiano comenzó a extenderse, Pedro decidió exiliarse de vuelta a su barca. Ahora, yo quiero que me entiendas, porque quizá hay algunos aquí que no están como Judas, pero pueden estar como Pedro. Sienten la vergüenza de una promesa no cumplida. ¿Sabéis quién es experto en promesas no cumplidas? Yo. ¿Alguna vez le has hecho una promesa a Jesús en un evento como este, como diciendo: Jesús, cuando vuelva a casa leeré el Nuevo Testamento en 2 días? O me levantaré a las 6 de la mañana y oraré durante 1 hora. O daré no el 10, sino el 20, no, que digo, el 25% de todos mis ingresos. Te mostraré cuánto yo te amo a ti. Y al pasar 1, 2, 3 días, 1 semana, 1 mes, ¿has fracasado en tu promesa? ¿Qué pasa entonces? Entras en lo que yo llamo el síndrome de Pedro. Y yo soy experto en ese síndrome, que es un círculo vicioso autodestructivo. Durante años en mi juventud cristiana, yo venía a todos los eventos y salía aquí delante y le decía a Dios: no volveré a ver pornografía, te lo prometo. Y pasaba 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y luego algo ocurría y ¡pum!, volvía a consumir pornografía. Y volvía al evento, y esta vez, como había fracasado en la promesa, tenía que hacerle una promesa aún más dramática y poner más intensidad. Dios, cuanto más dramático mejor. Te prometo que ahora sé, es la definitiva, no volveré a consumir pornografía. Y pasaba 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, algo pasaba y volvía a caer. Y volvía al evento, y esta vez, sabiendo que había fracasado, tenía que hacerle una promesa todavía mayor. Dios, te prometo que no consumiré pornografía, pero además comenzaré un ayuno de 40 días.
Y al día número 7 ya estaba abandonando mi ayuno. Y al día número 14 ya estaba volviendo a caer. Y entonces volvía otra vez al evento o a la reunión. Y salía adelante y decía: Dios, para que veas mis buenas intenciones, ahora no solo te prometo que no voy a volverlo a hacer, sino que me voy a autocastigar. No tomaré la Santa Cena durante un año. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Levanta la mano si sabes de lo que estoy hablando. Eso es muy, muy, muy peligroso y no cambia la vida de nadie. Porque cuando ya entras en ese círculo, llega un momento que colapsas. Satanás, el acusador, viene y te susurra: hey, ya consumiste la número 7. La número 7 es el número de Dios. Más de 7 ya se terminó. ¿Y sabes lo que hacemos? Nos exiliamos de la presencia de Dios. Nos vamos a lo que yo llamo nuestra barca. ¿Puedes ayudarme? Ahora, Pedro dijo: me voy a pescar. ¿Por qué dijo eso? Pedro conocía demasiado a Jesús como para abandonar su fe, pero se sentía demasiado avergonzado como para mantenerse cerca de él. Pedro no se iba a ahorcar como Judas, pero iba a matar su propósito, regresando a aquel lugar de donde Jesús lo había sacado, la barca. Ahora, queridos hermanos, la barca no es necesariamente un lugar de pecado. La barca es un lugar de mediocridad. Pedro decidió ir a exiliarse, a esconderse, a ese lugar de donde Dios lo había sacado. Jesús le dijo: sal de tu barca y yo te haré pescador de hombre. Pero Pedro, tan avergonzado de sí mismo, dijo: regresaré a mi barca y haré lo que sé hacer bien, haré lo que tengo controlado, haré lo que me hace sentir seguro, haré aquello en lo que sé que soy bueno. No me voy a exponer otra vez al fracaso, me voy a ir a mi barca y voy a hacer lo que sé hacer bien. Ahora, regresar a tu barca no es abandonar tu fe, pero es conformarte con ser un espectador de la resurrección, cuando Jesús te había llamado a ser un proclamador de la resurrección. Tu barca es un lugar donde te escondes de tu propósito. Ahora, ¿qué es tu barca? Te voy a decir cuál es la mía, o una de ellas. Mi barca son los videojuegos. ¿Tiene algo de malo los videojuegos? No. Pero hay veces que yo me escondo de la presencia de Dios jugando a videojuegos. He fracasado en una promesa, le había prometido algo a Dios y fracaso. Y yo no soy como Judas, yo no voy a negar mi fe y me voy a ahorcar, pero ¿sabes qué? Me quiero esconder. Me quiero esconder de la mirada de Jesús y me voy a los videojuegos, me pongo mi bata, mis zapatillas, mi colacao y jugando a los videojuegos toda la tarde. Y mi mujer sabe, porque ella me conoce cuando algo va mal y me dice: ¿de qué te estás escondiendo? ¿Das pena así? ¿De qué te escondes? Ahora, ¿cuál es tu barca? Para algunos es una serie de Netflix, para otros es un grupito de amigos, para otros es un hábito, es irse de compras o comer mucho o leer algo. No son cosas malas, ni siquiera son pecados, pero son lugares donde te escondes de la presencia de Dios. ¿Puedes acompañar? Ahora, cuando Jesús va a buscar a Pedro al lugar donde él se esconde, en Juan capítulo 21, me encanta esto. Dice que Pedro no había pescado nada. Y tengo noticias para ti: ahí donde te estás escondiendo no vas a pescar nada. Ahí donde estás buscando satisfacción te va a dejar insatisfecho, porque tú no naciste para ser un pescador de peces. Dios te llamó a ser un pescador de hombres. No te puedes esconder del llamado de Jesús. Ahora, ¿sabes lo que hace Jesús? Va a buscar a Pedro al lugar donde él se escondió y le prepara en la playa un desayuno.
Le vuelve a preparar una mesa, porque en una mesa Pedro le había hecho una promesa que después vulneró, fracasó, traicionó. Y en una mesa Jesús iba a darle una lección que jamás iba a olvidar. Dice la Biblia que Jesús preparó unas brasas y puso un pescado a calentarse sobre las brasas. Ahora, solamente la palabra brasas aparece 2 veces en el Evangelio de Juan. Y me encanta Jesús porque Jesús siempre crea escenarios proféticos. 2 veces aparece la palabra brasas. La primera vez se refiere a las brasas alrededor de las cuales Pedro se estaba calentando cuando negó a Jesús 3 veces. Y ahora vuelve a aparecer la palabra brasas en ese lugar donde Jesús está preparando un pescado, un desayuno, y Jesús le va a restaurar a su propósito. Jesús es capaz de convertir símbolos de vergüenza en símbolos de esperanza. Si no, mira la cruz. Ahora todos llevamos una cruz de plata o de oro colgado en el cuello, pero en la época de Jesús la idea de solo imaginarse una cruz hacía que la gente temblase de miedo, que se orinase encima. Porque la cruz era el símbolo de mayor vergüenza del Imperio Romano. Te colgaban ahí, desnudo, delante del camino, para que todo el mundo te viese en una tortura donde te llegabas a asfixiar lentamente hasta que morías. Y Jesús dijo: voy a elegir el símbolo de mayor vergüenza del Imperio Romano y lo voy a convertir en el símbolo que dará esperanza a toda la humanidad durante los próximos siglos. ¿Y sabes qué? En ese lugar de tu vergüenza, a solas en tu habitación donde has consumido tu último pecado, quizá vas a tener tu historia de gracia, una historia de gracia, y ese símbolo de vergüenza ahora se va a convertir en tu mayor testimonio, y vas a decirle a la gente: ese era yo, pero en esto la gracia de Dios me ha convertido, y aquello que te daba vergüenza, como a mí la pornografía, ahora es un símbolo de esperanza para miles de jóvenes a los cuales les puedo decir: puedes salir de eso, pero no con tu fuerza, sino con el poder de la gracia de Dios. Y hay una conversación que me encanta entre Jesús y Pedro. ¿La recordáis? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Jesús le iba a preguntar a Pedro 3 preguntas. Ahora, la mayoría de personas no ven lo que hay detrás de esta conversación, porque el griego tiene muchos matices. De hecho, en griego hay diferentes palabras para el amor. Una de ellas es ágape. La palabra ágape quiere decir amor incondicional hasta la muerte. Es la palabra que se utiliza en Juan 3:16 cuando dice: de tal manera agapó Dios al mundo. Es decir, es un amor sin límites, un amor que se sacrifica por otros. Pero hay otra palabra en griego que es diferente, y necesitamos ver la diferencia para entender la conversación, que es fileo. Fileo se puede traducir como querer. Es un tipo de afecto que uno tiene por alguien que sabe que es importante, pero es un afecto humano. Es un afecto que tiene sus limitaciones. Ahora, sabiendo esto, quiero que veamos la conversación, porque dice lo siguiente. Tócame un fondo, que se oiga. Le dice: Pedro, ¿me amas? En otras palabras,
Pedro, ¿me agapas? Sin límites hasta la muerte, siendo capaz de darlo todo por mí y llegar incluso hasta la cruz. ¿Me agapas? Y Pedro le responde: Jesús, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Llego hasta aquí y nada más, este es mi límite. Me he dado cuenta de que esto es lo que te puedo dar. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Sal de tu escondite, cumple tu propósito. Le pregunta una segunda vez: Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas hasta la muerte? ¿Serías capaz de darlo todo por mí y llegar hasta la cruz si hace falta? Y Pedro le dice: Jesús, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Mira, se ha demostrado que hasta aquí llega mi amor, esto es lo que te puedo dar y me he dado cuenta de quién soy. Y Jesús le dice: sal de tu escondite, cumple tu propósito. Y ya es fascinante la tercera vez, porque Jesús cambia la pregunta y le dice: Pedro, entonces me fileas, me quieres. Y dice la Biblia que Pedro, triste porque esa vez le preguntó si le quería, le dijo: Jesús, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, sabes que llego hasta aquí, es lo que te puedo dar. Y sorprendentemente Jesús dice: sal de tu escondite, cumple tu propósito. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Le estaba diciendo: Pedro, no lo has entendido todavía. Mi amor llega hasta donde no llega el tuyo. Tú me puedes dar hasta aquí, pero yo te voy a alcanzar inclinándome y agarrándote donde estás. Pedro, esta relación no se basa en tus promesas, se basa en mis promesas. Esta relación no se basa en cuánto tú me quieres a mí. Esta relación se basa en cuánto yo te quiero a ti. Pedro, no lo estás entendiendo. Mi amor llega hasta donde no llega el tuyo, y te voy a alcanzar hasta en tu escondite. Y yo creo que, como Pedro, muchas veces me he escondido debajo de la mesa. Debería estar sentado ahí arriba, pero estoy comiendo migajas espirituales aquí debajo de la mesa, conformándome con una vida inferior a causa de mi vergüenza por no cumplir todas mis promesas, por no ser el tipo de cristiano que le he prometido a Jesús que voy a ser, por no orar tanto como oran otros, o no ser tan sabio como otro, o tan habilidoso como otro, o ser tan perfecto como aparentan otros, y me escondo. Pero veo a Jesús saliendo de la mesa y viniéndome a buscar al escondite y diciendo: ¿qué haces ahí? Ven aquí. Y me toma y me vuelve a sentar en la mesa de la gracia y me dice: te voy a explicar algo. Pedro, ¿te acuerdas esa promesa que me hiciste de que un día morirías por mí? Pues ¿sabes qué? Llegará el día en el que te atarán las manos y te atarán los pies, y delante del imperio romano morirás como mártir delante de los reyes en honor a mi nombre. Jesús le da una profecía a Pedro de cómo iba a morir. Algunos dirían: eso no es una buena profecía, yo preferiría una profecía diferente. Pero para Pedro esa era la mejor profecía que podía recibir. Pedro estaba recibiendo un mensaje profético de parte de Jesús. Le estaba diciendo: Pedro, lo que no has logrado con la fuerza de tu amor, cuando yo te llene, te sature, te bautice con mi amor, tú serás capaz incluso de morir por mí en la cruz. Porque Pedro, esto no funciona
con la fuerza de tu amor, funciona con la fuerza de mi amor dentro de ti. ¿Sabéis cómo yo dejé la pornografía? Ahí va el secreto. Dejé de pensar tanto en mi pecado y empecé a pensar más en cuánto Dios me ama. Porque cuando estás tan lleno del amor de Dios, ya no necesitas buscar en la pornografía lo que antes ibas a buscar. Pero cuanto más te concentres en tu pecado, por alguna razón, más caes, más vas, más te embarras. Y Jesús te promete, te prometo que allí donde fracasaste, cuando seas bautizado con mi amor y te sostengas en mi amor, vas a tener tu mayor éxito. Y ese símbolo de vergüenza va a ser un símbolo de gracia y de esperanza para otros en tu vida. Ahí está Jesús sacándonos. Y termino. Este sí es rápido, con Juan. Mientras Judas corría a traicionar, mientras Pedro el bocaza le hacía promesas que no iba a cumplir, ¿sabes lo que hizo Juan? Se cayó la boca y se recostó sobre el pecho de Jesús. ¿Sabéis cómo la Biblia llama a Juan? El discípulo amado. Ahora, yo durante mucho tiempo pensé que Jesús amaba a Juan de una forma especial y por eso la Biblia lo llamaba el discípulo amado. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que hizo Juan para ser un discípulo amado de una forma tan especial? Y empecé un estudio para descubrir el secreto. ¿Y sabéis lo que descubrí? Que la única parte en la Biblia donde a Juan se le llama el discípulo amado es en el Evangelio de Juan, que casualmente él escribió. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas se le llama a Juan el discípulo amado. Solo se le llama en el Evangelio de Juan, que casualmente él escribió. ¿Y sabéis lo que descubrí? Que en realidad Jesús amaba a los 12 con la misma intensidad, pero que mientras unos estaban peleando por quién sería el mayor, el otro le hacía promesa, Juan decidió anclar su identidad en el amor de Jesús. Si tú le hubieses preguntado a Juan, Juan, ¿quién eres tú? Él no hubiese dicho, yo soy el apóstol de Jesucristo. O no hubiese dicho, yo soy el gran plantador de iglesia. O él no hubiese dicho, yo soy el escritor de Apocalipsis. Él hubiese dicho, yo soy aquel al que Jesús ama. ¿Cómo sería tu vida si anclases toda tu identidad no en lo que tú haces por Jesús, sino en lo que Jesús hace por ti? Si te levantases por la mañana, abrieses la ventana y le dijeses al mundo y a Dios, Dios, aquí está aquel al que tú amas. Aquí estoy, tu amado está aquí, tu discípulo amado se ha levantado. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo la vivirías si supieras que eres completamente amado, con un amor que tu mente todavía no puede entender? Queridos, no podría, ni siquiera aunque lo intente, exagerar el amor de Dios. No lo puedo exagerar, porque todo el Evangelio habla acerca de cuánto Jesús te ama. Todo el Evangelio habla de que tú eres el amado de Dios. Tú eres la oveja perdida por la cual Jesús dejó a las 99. Tú eres el hijo pródigo por el cual el padre corrió sin vergüenza. Tú eres la moneda encontrada por la cual se celebra una gran fiesta en
en el cielo. Tú eres el deudor al que se le perdonó una deuda imposible de pagar. Tú eres el obrero de la última hora al que el Señor pagó como si hubiese trabajado todo el día. Tú eres el pobre del camino que ha sido invitado a un banquete real. Tú eres el amado, la amada de Jesús. Y los que son amados y lo saben, como Juan, pueden ir hasta los pies de la cruz. Y cuando todos los demás discípulos están lejos, pueden estar cerca de Jesús en el momento de su mayor dolor y traerle consuelo a su alma. Una vez mi mujer me dijo: Itiel, tus predicaciones fracasan. Y cuando tu mujer te dice eso, primero te pones orgullosito y le dices: te equivocas, mujer. Pero luego lo piensas. Y me he dado cuenta que durante años yo he desafiado a los jóvenes a morir por amor a Jesús. Y es un buen desafío. Pero mi mujer me dijo: hasta que un joven no entienda que Jesús murió por amor a él, él no estará preparado para dar nada, ni hacer ningún sacrificio, ni morir por Jesús. Porque nosotros amamos a Jesús solamente porque Él nos amó primero. Y esta es la verdad. Esta es la verdad. En el Salmo 23, escrito por un hombre llamado David, que en hebreo, ¿sabéis lo que significa? Amado. Escribió una frase que la mayoría de veces no le prestamos atención, pero es una de las más importantes. Dijo: tú, Dios, preparas un banquete delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y tuve una imagen de yo cenando con mis angustiadores, que no son personas, son los recuerdos de mi fracaso, mis múltiples complejos que ni te podrías imaginar los que tengo, todas mis falencias, todas mis angustias cenando aquí conmigo. Y yo no puedo imaginar casi una situación más tensa. Pero dice David, el amado, que delante de mis angustiadores Jesús me sirve una copa. Y sabes, cuando tú querías honrar a alguien en la época en la que David escribió, le llenabas la copa hasta arriba del todo. Pero David dice: Jesús no solo la llena hasta arriba, sino que la hace desbordar. Hay gracia que desborda. Hay gracia que desborda para ti delante de tus angustias. Y si tú necesitas ser desbordado con esa gracia, corre ahora aquí delante, porque vamos simplemente a abandonarnos al amor de Dios. Unos minutos, corre, vamos. Levanta tus manos, porque Dios quiere desbordar.